Bien, buenas tardes. Hola. Qué buen ejercicio. Bueno, vamos a dar inicio a esta. Vamos ya por la tercera sesión de este curso de inducción. Gracias. Vamos ya por la tercera sesión de este curso de inducción. Hoy nos acompaña la doctora Susana García Salorda, a quien agradecemos infinitamente que pueda estar con nosotros. Ella es... aquí nos mandaron una pequeña semblanza de trabajo social. No, por Dios. Y le voy a dar lectura, ¿sí? No, Poquito. Realizó sus parece. estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en sociología y doctora en antropología. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y profesora en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro del Seminario de Educación Superior y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Son reconocidos sus aportes al estudio de la especificidad del trabajo social y a la investigación acerca de los mecanismos de formación en valores en la práctica escolar cotidiana. Bienvenida, doctora. Por favor. Gracias, Fidel. ¿Cuánto tiempo es? Dos horas. 2 horas. 2 horas. Es que me parece que escuché que a las 4 llegaba otra colega. Pero Sí, pero 2 horas, no hay problema. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí, me da mucho gusto estar acá otra vez. No con ustedes, la otra vez no estuve con ustedes, otra generación, pero en este lugar y sobre todo para hablar de este tema. Quisiera hoy trabajar, contarles un poquito, pero muy resumido, cómo es que llegué a este tema y cuánto hace que no estoy en este tema. Y trabajar básicamente 7 puntitos, que es primero empezar por plantear, cuando hablamos de una profesión, de qué estamos hablando, como ponernos de acuerdo, o por lo menos que ustedes entiendan desde dónde estoy hablando yo, ¿no? Porque ustedes saben que acá cada término depende de quién lo diga, lo que eso significa, ¿no? Me gustaría tratar en esos 7 puntitos básicamente qué es la especificidad de trabajo social, en qué consiste la especificidad de trabajo social. Y bueno, ya empiezo entonces, vamos a desarrollar los elementos constitutivos de la especificidad. Después el otro punto importante es cuál es la definición epistemológica de trabajo social. O sea, no una definición vinculada a una práctica en particular, sino que justamente lo que interesa como definición epistemológica es plantear la lógica de construcción del saber y el hacer especializado llamado trabajo social. Y después, como síntesis de esto, entonces plantearé el problema que yo encuentro en la especificidad del trabajo social, o que encontré hace muchos años, y esa es la aclaración que voy a hacer inmediatamente. ¿Cuál es el problema que yo encontré? Y el problema que encontré es que hay un escaso desarrollo de la especificidad del trabajo social en la medida en que carecíamos de teorías de la intervención. Entonces, ahora mírenme con cara rara, pero eso es lo que voy a tratar de explicar en la charla de ahorita, porque la propuesta que viene inmediatamente después de este planteo es la necesidad de desarrollar la especificidad del trabajo social y una propuesta de cómo hacerlo. Me dijeron que ustedes tienen el libro sobre el que voy a basar mi exposición,
Eso es, Tienen una lectura, efectivamente. tienen una lectura. Bueno, todo lo que yo voy a plantear hoy está desarrollado en forma sistemática, punto por punto, en el libro. Entonces, la intención no es repetir como lorito lo del libro, sino plantearlo como un punto de partida para platicar con ustedes acerca de bueno, entonces ahora vienen las aclaraciones. La primera es que yo no estoy autorizada para hablar de la especificidad del trabajo social hoy, porque yo el estudio que hice sobre la especificidad lo hice en el transcurso de la década de los 80, entonces han pasado muchos años. Creo que el valor que puede tener todavía ese planteamiento es que es un estudio de carácter epistemológico, o sea que apela a reconstruir cómo se ha ido, cómo se fue construyendo históricamente trabajo social como una profesión. Entonces, aunque pasen 100 años, digamos que esas ideas siguen siendo válidas porque es historia, ¿sí? Por supuesto que puede haber otras versiones de la historia. Entonces, lo que yo les voy a ofrecer es mi punto de vista, ¿sí? Lo que yo logré reconstruir a partir de todos los materiales que revisé y de mi propia experiencia como trabajadora social en aquella época. Entonces, posiblemente, y no posiblemente, sino que seguramente, en estos tantísimos años que pasaron desde que yo hice este trabajo hasta ahorita, han sucedido muchas cosas. Al trabajo social le han pasado muchas cosas, a los trabajadores sociales le han pasado muchas cosas. Entonces, podemos reflexionar juntos sobre las preguntas que ustedes puedan tener hoy como digamos, no como profesionales en ejercicio, porque no son trabajadores sociales la mayoría de los que están aquí, pero como digamos, profesionales interesados en la intervención social, ¿no? Entonces, esa es una aclaración para que vean, o sea, ponernos de acuerdo de dónde estoy hablando y qué es lo que estoy presentando hoy. La otra aclaración es que de acuerdo a los perfiles de todas, bueno, vamos a decir todos, todas, ustedes, creo que son dos colegas que son originarios, hablando en términos antropológicos, de trabajo social. O sea, que no vienen de la licenciatura de trabajo social. Sin embargo, hay entre los participantes en el curso personas que ejercen de alguna manera por otro tipo de prácticas, digamos, prácticas semejantes a las del trabajo social, ¿no? Entonces, lo que me gustaría que interrumpieran o la exposición si hay preguntas para hacer aclaraciones pertinentes, porque no podría yo calibrar, al no conocer la historia de todos ustedes, no podría calibrar exactamente qué es lo que sería más adecuado de trabajar el día de hoy, ¿sí? Entonces, les pido en ese sentido que ustedes me ayuden a orientar la charla, planteando sus preguntas. No quiero empezar como generalmente empezamos, preguntándole a todos por qué están y las motivaciones, porque nos llevaríamos las 2 horas. Pero sí sería el paso correcto, ¿no? Sabiendo que eran muchos y disponemos de 2 horas, Fidel me hizo el favor de pasar el perfil
de ustedes, o sea, cuál es su disciplina de origen y cuál es el proyecto o el nombre del proyecto, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que pues no, en una de esas nos llevábamos más de 2 horas si empezábamos por donde generalmente empezamos, que es saber quiénes somos, ¿no? Y no a través de las semblanzas curriculares porque dicen algo, sino a través de las motivaciones que cada uno trae cuando participa en un curso. Bueno, entonces, hechas estas 2 aclaraciones, vamos a entrar en tema. Lo primero sería plantearles, aunque ¿han leído el libro o todavía no lo han leído? Para saber algunas partecitas, pero la mayoría todavía no lo leyó. Sí, lo leí. ¿Sí? Pero no estaba el libro completo. No, era una... Artículos. Era unas páginas solamente. Unas Sí, páginas. nos la mandaron de trabajo social así, pero bueno, Bueno. artículos. Ok. La cuestión sería ubicarnos. Mi preocupación hace muchísimos años, estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80. O sea, yo estudié trabajo social entre el 70 y 74 y vine a México en el año 77 y pude recuperar la vida por ahí del 78. Mientras tanto tuve que instalarme, ¿no? Entonces, allí recuperé, justamente cuando empecé a dar clases en la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, ahí recuperé una expectativa que eran muchas dudas, básicamente, acerca de qué era trabajo social. Entonces, y era la época de la duda, o sea, no solamente mía, sino de muchos, digamos que del campo en general. Una de las preguntas básicas que se trabajaban en los congresos, en las clases, en todo, era ¿qué es trabajo social? ¿No? Entonces soy de esa generación que se preguntó muy profundamente qué era trabajo social, por una razón no es muy sencilla, porque nada de lo que es social es sencillo, pero que hoy podemos enunciar con mayor claridad. Todas las generaciones, incluida la mía, que fuimos formados en el movimiento de reconceptualización de la carrera, pues lo que aprendió fue a preguntarse, a dudar, a cuestionar lo existente, ¿no? Entonces, lo que pasó es que ese proceso de formación y esas modalidades de intervención que devenían del movimiento de reconceptualización, que fue un movimiento que cuestionó todas las bases de trabajo social, que a partir de ahí sería lo tradicional, ¿no? El asistencialismo, el hiperempirismo, el conservadurismo, incluso algunos planteaban, ¿no es cierto?, el carácter reaccionario del quehacer profesional. Y entonces nosotros nos formamos en ese cuestionamiento y pensábamos que ya estaba todo resuelto, o sea que todo lo que se había producido como propuesta de intervención, que era liberar a los oprimidos de su situación de explotación, concientizar en el sentido de que pudieran reconocer su carácter de explotados y de dominados. Pensamos que con esto y con todas las metodologías que habíamos incorporado sobre todo de la acción participante, la investigación participante, la observación participante, todo era participante, en el sentido de que básicamente la intervención de trabajo social se dirigía a una acción colectiva, no a una intervención como tratamiento individual. Es decir, si algo
se dejó de lado en ese momento era justamente la estrategia metodológica de la atención individualizada, ¿no? El destino de la reconceptualización en América del Sur fue básicamente en casi todos los países de un final abrupto, porque vinieron las dictaduras y cambió todo, ¿no? Entonces, quienes nos formamos en aquel espacio geográfico y después tuvimos la oportunidad de venir a este espacio que era México, donde se dio el proceso inverso, ¿no? Mientras allá estaban las dictaduras militares, acá se organizaba lo que se llamó la apertura democrática. Entonces, todo lo que estaba prohibido, por ejemplo, el marxismo y cualquier cosa que se pudiera interpretar como subversivo, acá tuvo un lugar predilecto en la academia, ¿no? Es el proceso que llamamos la academización del marxismo. O sea, por ejemplo, esta implementación en todos los espacios académicos de la participación de los estudiantes con los profesores, el cuestionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí había un lugar propicio para pensar. Pero lo que pasaba también aquí es que aquellas estrategias de intervención que habíamos implementado en el registro de la reconceptualización y que nosotros pensábamos que no habían, o sea, que se habían cortado, que no habían tenido efecto por un efecto práctico de la dictadura, cuando llegamos acá, pues aquí sí se podía desarrollar lo que era la reconceptualización y nos llevaba a pensar de que por qué la intervención de trabajo social no tenía los efectos liberadores que supuestamente en la teoría de la reconceptualización deberían existir. Una explicación que podemos dar después de estudiarlo es que lo que hacía posible la movilización en Chile, en Argentina, en Uruguay, era que la sociedad estaba movilizada. O sea, no era trabajo social quien movilizaba, quien creaba todas estas instancias de participación colectiva, de movilización política, sino que el trabajo social acompañaba y estaba movilizado como cualquier otro sector más de la sociedad, ¿no? Entonces, imagínense, con todas esas dudas, la oportunidad fue empezar a indagar qué es trabajo social. O sea, indagarlo sistemáticamente, ¿no? Ya no estar picoteando y a ver con quién estoy de acuerdo, con este libro, con este autor, etcétera, sino de decir, bueno, a ver de dónde venimos para saber para dónde vamos. Y en ese sentido es que encaré el trabajo de reconstrucción epistemológica, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo es que el trabajo social llegó a ser una profesión? Entonces, eso es lo que quiero plantear ahora muy rápidamente para poder indagar de qué está hecho este saber y hacer especializado. Pero antes de entrar a la pequeña historia, lo que es necesario, o para mí es necesario, que nos pongamos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de profesión, ¿no? Porque desde ahí es donde yo partí para buscar lo que era trabajo social. Entonces, en el libro yo recupero en aquel momento los lineamientos que dos autores españoles estaban planteando, y bueno, mezclado también con otras posiciones de la sociología de las profesiones. Entonces, voy a plantearles rápidamente estos elementos y a partir de eso les propongo analizar la especificidad de trabajo social. Lo primero que conviene tener en claro
es que todo campo profesional se estructura en relación con ciertos imperativos sociales que plantean como necesario un tipo de práctica determinada. Es decir, las profesiones no surgen así nomás por inspiración de ciertas personas, sino porque hay una demanda en la sociedad que requiere determinado tipo de atención. E indudablemente hay un grupo de personas que están atentas a esto por sus disposiciones, por su saber, es decir, por toda la forma en que se vinculan con estas situaciones sociales. En el caso de cualquier profesión, esos imperativos sociales se estructuran a partir de obstáculos que surgen en el proceso de producción y reproducción de la vida social, derivadas de las contradicciones estructurales que caracterizan a cada sociedad y que se expresan como problemas sociales. Sí, creo que esto es claro en el sentido de que los objetos de intervención tampoco se inventan, ¿no? Sino que refieren a estos problemas sociales que como evidencia, ¿no? Son problemas y que ¿qué es lo que están expresando esos problemas sociales? Pues son efectos prácticos de contradicciones y de contradicciones estructurales que afectan las condiciones de vida. Entonces, la profesionalización de una práctica supone institucionalizar un conjunto de conocimientos, de prácticas, de representaciones, de habilidades, elaborados entonces como un saber especializado. Y supone también, yo voy a tratar de aprender ahora en la práctica, cómo hago para escribir y para sostener esto, para que no me escuche el otro. Entonces, si me ven un poco así, es porque estoy tratando de... porque sentadita no pienso bien. Entonces, vamos a poner una primera premisa, ¿no es cierto?, que la profesionalización implica la construcción de un saber especializado que se traduce también en un saber certificado. ¿Qué quiere decir certificado? Quiere decir que hay una institución que lo valida y que dice, estas personas que han cursado o han estado expuestas a esta experiencia formativa están habilitadas para hacer determinada cosa, ¿no? Entonces, una profesión, para analizar una práctica profesional, nosotros tenemos que poder localizar ese saber especializado y el saber certificado. Es decir, tenemos que saber localizar dónde se forman estas personas, ¿no? En qué proceso sistemático van apropiándose de ese saber especializado que supuestamente debe orientar la intervención en el problema social por el cual surge y tiene sentido la profesión. Entonces, resumiendo y agregando algunas cositas, podemos decir que la necesidad de una profesión bueno, quiero hacer una aclaración. Hay muchas cosas que se podrían decir sobre esto y ahora que reviso este material después de muchísimos años, me doy cuenta que hay una selección de los puntos, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de una profesión, fundamento de su estatus, ¿no? Es que está muy acorde lo que yo selecciono con el momento de trabajo social que representa el libro, ¿sí? Quizás para ustedes hoy no tengan ninguna preocupación muchas de las cosas que se plantean en el libro, por ejemplo, la sobreideologización, el empirismo, porque no sé en qué onda están ustedes. Lo que quiero decir es que en aquel momento
había ciertos puntos, que son los que se discuten en el libro, que estaban puestos sobre la mesa del debate, ¿no? Entonces, por eso les pedí al principio que cualquier duda que tuvieran interrumpieran para poder ir poniéndonos en la misma sintonía. Perdón, Sí. ¿puedo interrumpir en este Sí, momento? claro. Respecto a lo mismo, tú en el libro estás diciendo que la intervención de trabajo social como campo profesional es un proceso plagado de obstáculos epistemológicos, políticos e ideológicos que facilitan el reduccionismo, el empirismo y el activismo. Eso estaba haciendo. Entonces yo me quedé pensando que un saber o un aprendizaje especializado puede surgir también fuera de una institución y no necesariamente tiene que estar certificado. Bueno, eso me hizo un poquito de ruido. Pues como entonces, ¿cómo está el asunto, no? Claro. Indudablemente el conocimiento tiene muy diversos espacios de producción y hay diferentes tipos de conocimientos y todos son válidos como tales, ¿no? Por algo surgen, por algo son producidos. Acá lo que estamos hablando es de lo que se reconoce como una práctica profesional, ¿no? Es lo mismo cuando hablamos de conocimiento científico. No hay que confundir la petulancia de los científicos de pensar que lo que ellos producen es el único conocimiento que produce la humanidad con lo que realmente pasa en la humanidad, ¿no? Que hay, que bueno, le ponen el calificativo de alterno, alternativo, qué sé yo, hay un montón de calificativos que en realidad son descalificaciones en muchos de los casos, ¿no? Con las profesiones pasa exactamente lo mismo. Que yo esté planteando ahora la práctica profesional, no quiero negar, no significa que neguemos otro tipo de práctica. Justamente en este breve recorrido de cómo surge como práctica profesional, vamos a verlo. Lo otro que habría que agregar, no sé si dar respuesta a tu inquietud, es que sí tenemos que tener cierto rigor para definir las cosas. Y las cosas no se definen porque a alguien se le ocurre, sino que se definen en función de cómo se han construido. Entonces, lo que se reconoce como profesión y como práctica profesional es justamente esta articulación entre un saber especializado que está también certificado. ¿Sí? No lo digo yo, ni le pongo, ni estoy planteando que todo lo que no sea práctica profesional se invalida como práctica, sino que estamos hablando de algo que existe como tal. Trabajo social nace en algún momento, ¿no? Y trabajo social es la profesionalización de unas prácticas que ya existían en otros campos. No sé si más o menos con esto se cubre un poco tu inquietud, y si no, dame chance de exponer un poquito esto para que vayamos recuperando o argumentando en ese sentido. Lo que pasa es que sí encontré ahorita con la explicación una pequeña diferencia entre lo que es el conocimiento especializado, que no necesariamente tiene que estar certificado o avalado por alguna institución, así como yo lo valoro, ¿no? Que sí puede ser especializado, aunque no esté dentro de un rigor académico, digamos, o avalado por una institución o certificado. Sí. Porque tú estás hablando aquí de una intervención especializada, con un conocimiento de especialización. Sí, sí. Pero tal vez Sí, entender sí, y es cuestión de momentos. O sea, hay la certificación, como se ha dado históricamente, es como un paso último de institucionalización, ¿no? ¿Qué es la certificación? Es el reconocimiento social de que hay un saber
especializado que debe ser transmitido a partir de ciertos procedimientos y de cierta estructura, y ahí aparece todo lo que es la organización curricular y aparecen lo que son las instituciones habilitadas para habilitar. Por ejemplo, cuando nace la UNAM, la que no era UNAM sino Universidad Nacional, en el proyecto fundacional, ¿qué es lo que piden los fundadores? Que la Universidad Nacional sea la institución que está capacitada para reconocer los títulos, ¿no? Entonces, el reconocimiento institucional para la habilitación es sumamente importante. Ustedes lo habrán visto, que está la SEP con su registro de profesiones, es decir, cada vez, digamos, aquello que se ejercía con libertad, en cuanto a libertad, lo que quiere decir, más allá de que si estaba bien o mal lo que estaban haciendo, el avance de la ciencia, etcétera, etcétera, no había normatividad al respecto, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar la historia de cualquier profesión y una parte importante de la historia de esa profesión pasa por la reglamentación del ejercicio. Y las disputas que se han dado en el seno de cada profesión por la reglamentación son muy fuertes, ¿no? Porque eso garantiza también un mercado de trabajo. Una uniformidad. Aparte. Bueno, entonces vamos a ir viendo esta cuestión, o sea, recuperando tu expectativa mientras vamos avanzando en el planteamiento. Entonces decíamos que la necesidad de una profesión no se origina por simple proclamación, sino por la configuración de un campo de problemas que requiere un determinado tipo de intervención. Otro punto a tener en cuenta es que una definición no confiere realidad a una profesión, sino que son las prácticas, esto que decía en aquel momento, la base empírica y real del ejercicio profesional, es la que posibilita elaborar una definición del campo. ¿Por qué? Porque en aquel momento cada uno trataba de elaborar o de ofrecer una definición de trabajo social, ¿no? Pero muchas veces esas definiciones eran más bien una intención, un deber ser, y no la definición que representara lo que en la práctica se hacía, ¿no? Entonces, como deber ser, imagínense, es como la cartita de los Reyes Magos, o sea, cada uno puede decir, yo quisiera que el trabajo social fuera tal cosa, ¿no? Cuando hacemos sociología de las profesiones, cuando nos ponemos a mirar la práctica profesional, no es lo que a mí me parece, ¿no? Es lo que se hace. Entonces, decíamos, una profesión es una práctica especializada respaldada en una disciplina científica. Y este es el punto sobre el cual voy a trabajar prácticamente todo el tiempo. La otra condición para hablar de profesión es que el requisito fundamental es ser una práctica autónoma, y esa autonomía está otorgada por una teoría que al delimitar un objeto de intervención provee el conocimiento a partir del cual se estructura el saber especializado. Esto es importante en el sentido de qué es lo que hace la diferencia entre una práctica no profesional y una práctica profesional. Es que la práctica profesional está respaldada en un conocimiento científico, en una disciplina científica. Y esto no quiere decir que las otras sean malas, ni buenas, ni nada. Es que ustedes piensen en la medicina, por ejemplo, ¿no? Piensen en la ingeniería, por ejemplo. Es decir, son aplicaciones de teorías y de procedimientos que constituyen una disciplina científica. Entonces, desde este punto de vista es que yo me propuse analizar qué es trabajo social.
Entonces la idea era de ver cómo se ha constituido un conjunto de prácticas de intervención en el problema social, cómo se constituyeron en una profesión. Y a partir de ahí definir o proponer a partir de los resultados cuál es la especificidad del trabajo social. Entonces, pasemos al otro puntito que es de dónde viene el trabajo social. Pues yo acá no invento el hilo negro, sino que recupero partes, ¿no?, de lo que había de historias de trabajo social en aquella época, y lo que queda claro es que trabajo social es una práctica que se va a constituir como profesión recuperando algunos aspectos fundamentales del ejercicio de la caridad y del ejercicio de la filantropía. Entonces, a lo que me dediqué en ese momento fue a buscar cuáles eran los elementos constitutivos de esta práctica, ¿no?, ya localizada en el ejercicio de la caridad y de esta otra práctica de la filantropía. Acá voy a ir rapidito para poder, no me come el tiempo y poder llegar al punto. ¿Qué entendemos por ejercicio de la caridad? Dicho rápidamente, hacer el bien por amor a Dios. Es decir, hay una puesta en acto, la caridad es la puesta en acto de un mandato divino. Y esa práctica de la caridad, ¿en qué consiste? Consiste en que a partir de este mandato divino, que es una doctrina, ¿no?, que es hacer el bien al prójimo por amor a Dios, ¿cuáles son los elementos constitutivos de esa práctica? Es que existe una doctrina que dice lo que hay que hacer, ¿no?, el deber ser. Si tú quieres salvar tu alma, tienes que, con cara rara, pero eso es lo que voy a tratar de explicar en la charla de ahorita, porque la propuesta que viene inmediatamente después de este planteo es la necesidad de desarrollar la especificidad del trabajo social y una propuesta de cómo hacerlo. Me dijeron que ustedes tienen el libro sobre el que voy a basar mi exposición. Eso es, Tienen una lectura, efectivamente. ¿tienen una lectura? Bueno. Todo lo que yo voy a plantear hoy está desarrollado de forma sistemática, punto por punto, en el libro. Entonces, la intención no es repetir como lo visto lo del libro, sino plantearlo como un punto de partida para platicar con ustedes acerca de bueno, Bien, buenas tardes. Hola. Qué buen ejercicio. Bueno, vamos a dar inicio a esta. Vamos ya por la tercera sesión de este curso de inducción. Gracias. Vamos ya por la tercera sesión de este curso de inducción. Hoy nos acompaña la doctora Susana García Salorda, a quien agradecemos infinitamente que pueda estar con nosotros. Ella es... aquí nos mandaron una pequeña semblanza de trabajo social. No, por Dios. Y le voy a dar lectura, ¿sí? No pierdas tiempo en eso. Poquito. Que Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en sociología y doctora en antropología. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, y profesora en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro del Seminario de Educación Superior y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Son reconocidos. Resumido cómo es que llegué a este tema y cuánto hace que no estoy en este tema. Y trabajar
básicamente 7 puntitos, que es primero empezar por plantear, cuando hablamos de una profesión, de qué estamos hablando, como para ponernos de acuerdo, o por lo menos que ustedes entiendan desde dónde estoy hablando yo, ¿no? Porque ustedes saben que acá cada término depende de quién lo diga, lo que eso significa, ¿no? Me gustaría tratar en esos 7 puntitos básicamente qué es la especificidad de trabajo social, en qué consiste la especificidad de trabajo social. Y bueno, ya empiezo entonces, digamos, vamos a desarrollar los elementos constitutivos de la especificidad. Después el otro punto importante es cuál es la definición epistemológica de trabajo social. O sea, no una definición vinculada a una práctica en particular, sino que justamente lo que interesa como definición epistemológica es plantear la lógica de construcción del saber y el hacer especializado llamado trabajo social. Y después, como síntesis de esto, entonces plantearé el problema que yo encuentro en la especificidad del trabajo social, o que encontré hace muchos años, y esa es la aclaración que voy a hacer inmediatamente. ¿Cuál es el problema que yo encontré? Y el problema que encontré es que hay un escaso desarrollo de la especificidad del trabajo social en la medida en que carecíamos de teorías de la intervención. Entonces, ahora mírenme. Sus aportes al estudio de la especificidad del trabajo social y a la investigación acerca de los mecanismos de formación en valores en la práctica escolar cotidiana. Bienvenida, doctora. Por favor. ¿Cuánto tiempo es? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Es que me parece que escuché que a las 4 llegaba otra colega. Pero Sí, pero 2 horas, no hay problema. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí, me da mucho gusto estar acá otra vez. Bueno, no con ustedes, la otra vez no estuve con ustedes, fue otra generación, pero en este lugar, y sobre todo para hablar de este tema. Quisiera hoy digamos, trabajar, contarles un poquito, pero muy